9 expertos serán los encargados de elaborar una propuesta para una eventual nueva constitución. Este martes la candidata del PS, PPD y más presentó al equipo que trabajará en la elaboración, como les decía, de una propuesta para una nueva carta fundamental. Vamos a conversar también en este tema con Fernando Atria, abogado constitucionalista y miembro del equipo de Michelle Bachelet. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias. A ver, partamos por la primera definición. Les pidió, cuando les da el mandato de qué es lo que ustedes tienen que hacer, Michelle Bachelet, una propuesta sobre una nueva constitución, nueva, o una reforma importante a la actual. No, fue nueva constitución. Así, claro y preciso. Les pidió también que ustedes plantearan un sistema a través del cual reformarla o hacer una nueva constitución. Nos dijo que le interesaba tanto el contenido como eventualmente las distintas posibilidades de formas. Cuando habla del contenido de una nueva constitución, ¿qué van a entregar? Porque no van a entregar una constitución redactada. ¿Qué es lo que van a entregar ustedes en términos de contenido? Bueno, la primera reunión la tuvimos hoy día, que fue la reunión en que recibimos el mandato, así que yo lo que le puedo dar es mi opinión sobre estas cosas, ¿no? Mi opinión en esto, por ahora, no representa nada más que a mí, ¿no? Okay. Lo que yo creo que uno tiene que... Hay una pregunta válida de qué califica como una nueva constitución, porque ¿cómo uno distingue una constitución de otra? Después de todo, la constitución de 1925, si uno la lee, se presenta textualmente como una reforma a la constitución de 1833. Entonces, ¿es una nueva constitución? ¿Es una constitución reformada? Yo creo que lo que ocurre es que nosotros vivimos bajo un régimen constitucional que tiene ciertas trampas que fueron diseñadas para evitar hacer imposible las decisiones democráticas, ¿no? Decisiones democráticas en el sentido de decisiones mayoritarias, es decir, que la ley refleje la voluntad mayoritaria. Eso, entonces, el problema es que toda decisión que se tome, por definición, está afectada por esas reglas que obstruyen la formación de la voluntad política en ese sentido. Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta entonces sobre ese mismo punto? ¿Quiere decir desde su perspectiva que ya no hay más campo para reformar la actual Constitución? ¿Ya se reformó todo lo que se podría haber reformado? Bueno, a mí me interesa, yo creo que es bien importante que podamos discutir esto teniendo claro el diagnóstico, porque yo creo que este diagnóstico es un diagnóstico que en principio podría ser acordado por cualquiera, ¿no? Esto no ¿me entiende? Aquí todavía no entramos a qué es lo que uno cree que debería hacerse. Como la objeción a los sistemas, a los procedimientos de la Constitución, ¿no? A los quórums de aprobación de la ley, al sistema electoral. Fundamentalmente son esos dos los problemas en esta materia. Como la objeción son procedimientos que son tramposos, ¿no? Hay una frase de Guzmán explícita en que dice: de lo que se trata es que la cancha esté diseñada de modo tal que incluso si ganan nuestros adversarios hagan lo mismo que nosotros queremos. En términos de una cancha y de un juego, eso se llama trampa, ¿no? Que solo un jugador puede ganar. Entonces, si hay una trampa incorporada en los mecanismos de decisión, el problema, y yo creo que esto no es una cuestión de que uno sea de izquierda o de derecha, el problema es que esa trampa se comunica a toda decisión tomada conforme a esos mecanismos, porque los mecanismos son los tramposos. Por tanto, no se puede seguir reformando la Constitución con sus propios mecanismos. Bueno, yo creo que la ley 20.050, la reforma constitucional del 2005, que fue inaugurada, presentada por el presidente Lagos como la superación del problema constitucional, yo creo que mostró las limitaciones de esa forma. Es decir, no pasaron 4 o 5 años y todos los candidatos presidenciales, salvo el de la derecha, estaban pidiendo nueva constitución en la última elección. Entonces, algo pasa ahí, ¿no? Es decir, ¿qué pasó el 2005? Que cuando se dictó, se creyó por todos, moros y cristianos, que eso era la solución del problema constitucional, que ya ahora Chile tenía una constitución compartida, y pocos años pasaron para que se revelara completamente insuficiente. Y lo que yo diría, en mi opinión, es que la reforma constitucional de 2005 es una reforma, muestra todo lo lejos que se puede llegar, dadas las reglas que existen, y todo lo lejos que se puede llegar no es muy lejos. Ahora, ¿existe algún mecanismo para crear una nueva constitución? Porque ya no estamos hablando de reformar. ¿Existe algún mecanismo para crear una nueva constitución que sea, a su juicio personal, mejor que otro? Bueno, a cierto nivel, cuando uno plantea esa pregunta, se pone a hablar cosas que pueden parecer medio metafísicas, ¿no? Porque el problema es que una constitución es la decisión fundamental, ¿no? Todos los procedimientos fluyen de la constitución y las leyes dictadas conforme a ella. Entonces, cuando la pregunta es, ¿cuál es el procedimiento para dictar la norma que fija todos los procedimientos? En algún sentido la respuesta tiene que ser, bueno, no hay procedimiento.
¿Me entiendes? Si hubiera algún procedimiento, la Constitución sería lo que establece ese procedimiento. Entonces, la única manera de pronunciarse respecto de los procedimientos es preguntarse cuál es el procedimiento que mejor corresponde al tipo de decisión de que se trata. Y si se trata de una decisión que nos represente a todos, que todos podamos entender la Constitución como nuestra, y no lo que ocurre ahora, ¿no? Que la Constitución es la Constitución de la derecha, y que todos podamos entenderla como nuestra, y que todos sintamos que el proceso político estructurado por esa Constitución es un proceso que nos da garantías a todos, de que todas nuestras opiniones van a valer igual, etcétera. ¿Cuál es el procedimiento que da cuenta de mejor manera? Yo diría, bueno, la mejor manera de tener una norma participativa, democráticamente producida, igualitaria, etcétera, bueno, es una decisión por asamblea. Ahora, ese es el argumento. Que ese es el argumento en principio para una asamblea constituyente. Ahora, claro, eso no quiere decir que solo a través de una asamblea se puede dar una constitución. Mire, la constitución, que es un paradigma del constitucionalismo, la constitución alemana del 49, o la ley fundamental alemana, bueno, fue dictada por un poder de ocupación. Entonces, hay otra pregunta ahí, y es, que es algo que no ha pasado con la Constitución de 1980, que sí pasó con la del 25. La Constitución del 25, en sus orígenes, no fue más válida o legítima que la Constitución de 1980, ¿no? El plebiscito de la Constitución de 1925 fue igualmente irregular que la del 80. Pero la Constitución de 1925 pudo dar origen a una práctica política que al final terminó apropiándosela. Pero hoy en la práctica lo que tenemos es una institucionalidad que todos respetamos, todos consideramos que hay que trabajar dentro de esa institucionalidad. ¿Cómo entonces en la práctica se crea una nueva Constitución? ¿Cuál es el mecanismo que en la práctica puede crear una nueva Constitución si es que no hay un consenso, como no lo hay en Chile, porque una fuerza importante que es la centro-derecha no está de acuerdo en que hay que hacer una nueva Constitución? Bueno, usted dice todos respetamos, pero fíjese lo que ocurre, porque resulta que las instituciones que se fundan en la Constitución, que son las instituciones más afectadas por estas trampas, fundamentalmente las instituciones de representación política, y en particular el Parlamento, ¿no? Esas instituciones, usted como yo sabe que hoy día la legitimidad de esas instituciones es prácticamente cero, ¿no? O sea, cualquier índice de valoración pública de las instituciones las tiene por el suelo. Y las tiene por el suelo en circunstancias de que tenemos prácticamente pleno empleo y estamos creciendo al 6%. Eso no es normal, digamos, no quiero decir, puede perfectamente ocurrir de otra manera, ¿no? Perfectamente podríamos estar creciendo al 1% y tener un desempleo del 8 o 9%. ¿Qué va a pasar con instituciones con esa legitimidad cuando nos enfrentemos a problemas económicos graves? Y yo diría que tener instituciones que son tramposas en ese sentido y son cada vez más consideradas como tramposas es un suicidio, es completamente irresponsable. Pero ¿nos podemos saltar esas instituciones? ¿Nos podemos saltar el Congreso y armar un sistema por fuera para hacer una asamblea constituyente? Bueno, así se hacen todas las constituciones. Todas las constituciones, por definición, todas las constituciones se hacen por fuera de los procedimientos establecidos, porque si se hacen por dentro de los procedimientos establecidos, no son nuevas constituciones, son la misma que anterior, ¿no? O sea, para explicarlo súper simple, la actual Constitución no permite una asamblea constituyente porque sería la destrucción de la propia Constitución. Bueno, es que si ustedes quieren hablar en términos de lo que es rigurosamente legal o ilegal, el punto es que la pregunta por la nueva Constitución no es una pregunta que uno pueda calificar de legal o ilegal. Porque la nueva Constitución es una categoría a la cual la distinción legal o legal no se aplica, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería ilegal que la Presidenta de la República, y estoy solamente dando mis opiniones, nada más que eso, me interesa que quede bien claro eso por ahora, ¿no? Sería ilegal que la Presidenta de la República dijera, yo voy a convocar a todos los concejales después de la próxima elección municipal a que hablemos sobre una nueva Constitución y le llamemos a eso Asamblea Constituyente. ¿Qué tiene de ilegal que la Presidenta llame a los concejales? Yo creo que no tiene nada de ilegal. Entonces, ¿cómo eso se convierte en una Constitución? Bueno, yo diría que tampoco tiene nada de ilegal. Esto es una cuestión más larga, no sé si tendremos tiempo para conversarlo. Yo creo que no tiene nada de ilegal que el presidente llame un plebiscito constitucional. Entonces, aunque no esté previsto porque hoy día la Constitución no prevé la posibilidad de que un presidente pueda llamar un plebiscito de esa manera. No la prevé explícitamente. Yo creo que la prevé implícitamente. Y la prevé implícitamente, para terminar lo anterior y después podemos quedar en esto, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la pregunta por cómo se hace una Constitución es una pregunta que deja las categorías de lícito, de legal o ilegal, fuera de lugar, porque no se le aplica, porque la Constitución es lo que funda toda categoría de legal o ilegal. Entonces, o sea, no importa, a ver si lo entendemos bien, como usted dice que
finalmente lo que la funda toda la legalidad es la Constitución, no importa tanto el mecanismo a través del cual nace esa Constitución, si se apega o no a la normativa. Bueno, es que yo sería más radical que eso. Yo diría, no, es difícil hacer la distinción entre forma y sustancia cuando se trata de una nueva Constitución. Es difícil distinguir el contenido de una nueva Constitución del procedimiento a través del cual se dicta. Por ejemplo, ¿dónde está, a mi juicio, el origen del problema con el texto constitucional actualmente vigente? El problema está en el hecho de que fue dado por una comisión de juristas encargados por Pinochet de darle una constitución a Pinochet. Y entonces, claro, ¿eso qué significa? Si usted le encarga a un grupo de juristas pinochetistas que hagan una constitución para Pinochet, lo que van a producir es una constitución que le va a beneficiar a la derecha. ¿Y el nuevo Parlamento no puede dictar una ley o una norma para decir cómo se hace la nueva Constitución? Bueno, si no lo piensa en términos de una ley validada institucionalmente, sí, pero tiene que tener 3/5 o 2/3. Pero decíamos que hay un problema de origen en la Constitución. Pero el problema de origen no es la ilicitud del plebiscito original. Lo entiendo. El problema de origen es que es cegada, es una Constitución tramposa. Pero con la lógica que está presentando, y a ver si entiendo bien, ¿podría bastar que un presidente de la República o una presidenta de la República llame a un grupo de personas, lo convierte en una asamblea constituyente y luego llame a un plebiscito para aprobar el proyecto creado por esa asamblea? Eso también es puede ser una forma bastante antidemocrática de generar una constitución, ¿no? Bueno, puede ser una forma antidemocrática o puede ser una forma democrática. ¿De qué depende? Depende de cuál es el sentido político que eso tiene, ¿no? Y eso, por supuesto, depende. No es lo mismo que si llama a un grupo de 4 de sus amigos que si llama a una asamblea mucho más grande y más representativa. Pero con esa tesis ambas cosas serían perfectamente posibles. ¿Dónde está el límite de lo que podría ser un presidente? La pregunta es ¿qué quiere decir posible ahí? Es posible en el sentido de, es concebible, es imaginable. Pero no es posible en el sentido de que yo anticipo, pero este es un juicio político que vale tanto como el suyo, ¿no? Yo anticipo que si el próximo presidente de la República llama a 4 de sus amigos y le dice hagamos una constitución y después dice esta es la nueva constitución, va a ser el ridículo. Ni siquiera va a alcanzar a causar escándalo, ¿no? ¿Y quién Ahora, no es lo mismo si en vez de hacer eso, por poner el ejemplo, que solo a título personal estoy sugiriente, ¿no? La presidenta llama a todos los concejales elegidos en la próxima elección, entonces hacemos una asamblea de 3.000 personas. Y de eso sale un proyecto de constitución. Y entonces después de eso la presidenta dice, esto se plebiscita. Y el plebiscito, supongamos, se gana. Y después de eso entonces dice, ahora sí, esto vale como nueva constitución. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia no es jurídica, ¿no? Entre el caso de los 4 amigos y esto. La diferencia es una diferencia de legitimidad política. En el segundo caso hay un texto producido con más legitimidad que el primero. Usted sabe que hay importantes dirigentes, entre ellos Camilo Escalona, que sostuvo que llamar a una asamblea constituyente constituyente era fumar opio. Sí. ¿Es fumar opio llamar a una asamblea constituyente? Yo creo que es un error lo de Escalona, y creo que hay una cosa ahí bien importante. Y es que lo que él quería decir es que desde el punto de vista de la mantención de la gobernabilidad, esto era irresponsable. Y yo creo que esa es una mirada bien miope. Porque los países que tienen reglas, sistemas democráticos estables, tienen sistemas democráticos, no porque... Es decir, para tener sistemas democráticos, quienes originalmente tenían privilegios, tuvieron que perderlos, ¿no? Entonces, qué sé yo, la aristocracia tiene que perderlo para que la Cámara de los Comunes gane en poder. Y entonces la pregunta es ¿por qué ocurre esto? Y yo creo que es un poco ingenuo pensar que estas cosas ocurren porque los que tenían esos privilegios en algún momento dijeron es como injusto que tengamos privilegios, compartámoslos con el pueblo. No, en algún momento se dieron cuenta de que un arreglo democrático en el cual no había trampas es condición de estabilidad. Y entonces el punto es, cuando uno tiene reglas que son tramposas, ¿no? Esas reglas pueden cumplir la función de tapar, de mantener, de aprisionar, de hacer que 20 años después sigamos viviendo bajo las instituciones de Pinochet, hoy día, en Chile, por algunas décadas. Eso puede funcionar. Pero llega un momento, ¿cuál es el precio? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que mientras tanto se va acumulando afuera presión política, presión en la forma de legitimidad, de legitimación extra, que yo creo que es lo que hemos visto que está ocurriendo. Y las instituciones, es decir, las reglas escritas en el papel, pueden mantener esto apretado, hasta que no puedan. Entonces yo creo que es profundamente irresponsable simplemente ignorar este problema y decir, mire, estas instituciones serán tramposas, que es la manera en que yo interpreto lo que decía Camilo Escalona. Estas instituciones, porque yo no creo que él se haya hecho guzmanista en el camino, estas instituciones serán tramposas, pero por lo menos nos dan estabilidad. Y eso, claro, vale para hoy día y vale para mañana. Pero ¿cuánto va a durar esto? ¿Usted cree que frente a Michelle Bachelet
y a su eventual gobierno, pero específicamente frente a ella, ¿va a tener piso su planteamiento de hacer una reforma con una vía extra institucional, por llamarlo de alguna forma? No entiendo la pregunta. Entiendo las palabras de la pregunta, sí, pero lo que quiero decir es, bueno, creo que esto tiene sentido hacerlo, sí. Creo que la presidenta ve el problema, sí. Creo que la manera en que las fuerzas van a quedar alineadas cuando llegue el momento es tal que esto va a ser factible. Bueno, me reservo el juicio. ¿Me entiendes? Quiero decir, el punto no es lo que yo crea, el punto es que esta es una cuestión, creo yo, que es de la primera prioridad, porque tiene que ver con la estabilidad de las instituciones, no mañana ni pasado mañana, porque mañana ni pasado mañana no va a pasar nada. Tiene que ver la estabilidad de las instituciones en el mediano plazo. Entonces, yo creo que es algo que uno tiene que pensar y que tiene que contribuir a crear las condiciones para que para que Chile pueda tener un conjunto no tramposo de reglas constitucionales. Perdón, y es la manera ideal de partir una nueva constitución, porque de estas ideas que se están dando da la impresión de que finalmente hay un grupo político que puede ser relativamente mayoritario que le pasa la aplanadora al otro, porque aquí estamos hablando de que un presidente, por ejemplo, en ese caso hipotético, convoca a los concejales. Si los concejales están elegidos con un sistema proporcional, sí, claro, que probablemente en ese escenario los concejales de la alianza no estarían dispuestos a participar porque ellos no quieren una nueva constitución, y por lo tanto un sector político terminaría imponiendo una constitución nueva sobre la institucionalidad que otro sector político representa. A ver, cualquier similitud con lo que pasó en 1980 es pura coincidencia, dice usted. Digamos, estamos en democracia, no queremos repetir precisamente la experiencia de 1980. Entonces, por eso, digamos, la mejor manera, y esto no es que yo sea un férreo partidario, pero la mejor manera de evitar eso es decir, bueno, entonces que haya una asamblea que sea lo más representativa posible de la diversidad chilena y que esa asamblea pueda acordar los términos fundamentales. ¿Y qué pasa cuando una parte importante de la sociedad no quiere esa asamblea, no quiere participar porque no quiere una nueva constitución? Bueno, ¿por qué no quiere una nueva constitución? Porque esta les da beneficio con las trampas que tiene. Entonces la pregunta política es ese boicot. Les parece buena, les parece estable, o qué sé yo, también. Ya, pero no tenemos para qué ser ingenuos, ¿no? O sea, le da 4/7, las reglas de Pinochet no se pueden modificar si no se juntan 4/7 de los votos. Juntar 4/7 de los votos sin los votos de Renovación Nacional o la UDI en el Parlamento, con sistema binominal, es imposible. A eso le llaman estabilidad. Bueno, está bien, pero no tenemos nosotros por qué autoengañarnos, está bien, yo entiendo eso. Y yo entiendo que a ellas les gustan estas reglas, pero que no pretendan que yo diga, no, en realidad esto no tiene nada que ver con el hecho de que los beneficia a ellos y protege las reglas que a ellos les interesa, esto es poder una estabilidad abstracta. No, es porque ellos quieren protegerla. Entonces, yo le devolvería la pregunta, ¿por qué debemos tolerar que ellos quieran seguir viviendo conforme a reglas sin ni siquiera asumir la carga de convencer a la mayoría de sus compatriotas? Es decir, si ellos quieren tener educación con fines de lucro, yo diría, bien, yo no creo que haya nada inconstitucional en eso, o sea, yo creo que es una decisión que se puede tomar, pero que asuman ellos la carga de convencer a la mayoría de sus compatriotas. Ellos dicen no, como lo dijo algún diputado que decidió que no iba a correr para el Senado, tenemos que, pues, iba a ser reelegido para la Cámara de Diputados, el presidente de la UDI, entiendo, dijo, no, tenemos que proteger los 3/7. O sea, tenemos que proteger nuestra minoría para poder vetar las demandas que tengan el respaldo de la mayoría. Yo entiendo eso en términos autointeresados de un grupo, pero si uno lo piensa en términos de lo que es razonable desde el punto de vista de una estructura institucional que prometa estabilidad, es evidente que una estructura que tiene esa trampa incorporada en algún momento va a terminar cayéndose. Y cuando yo digo en algún momento va a terminar cayéndose, no es que yo esté diciendo hay que votarla, no. Es que yo creo que es ingenuo pensar que las instituciones sobreviven por arte de magia. Fernando Atria, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en CNN Chile. Gracias a ustedes. Termina el resumen ejecutivo, pero nos reencontramos a las 10 con CNN Prime. Nos dejamos con nuestra compañera Matilde Burgos.